Su suegra millonaria la echó de casa estando embarazada. Años después, en la feria, se quedó paralizado al ver a dos niños idénticos a él. La verdad que Beatriz había ocultado estaba a punto de estallar, pero el precio de la mentira sería mayor que cualquier fortuna. La puerta de la mansión se abrió violentamente, y Elena sintió el empujón antes de poder procesar lo que estaba sucediendo. Sus pies descalzos tocaron el frío mármol de la entrada. Luego, la aspereza de la acera. La maleta que llevaba cargando meses, desde que descubrió su embarazo, salió despedida tras ella con un golpe sordo que resonó por la silenciosa calle del exclusivo barrio. ¿De verdad creías que ibas a formar parte de esta familia?, preguntó la voz de Beatriz, cortando el aire de la mañana como un cristal roto. Una dependienta con un hijo que podría ser de cualquiera. Elena levantó la vista, protegiendo instintivamente su barriga, ya prominente. Las lágrimas la quemaban, pero se obligó a hablar con firmeza. El bebé es de Rafael, y lo sabes. Mi hijo no está aquí para confirmar tus fantasías. Beatriz bajó los 3 escalones de la entrada, con los tacones resonando como una sentencia. ¿Y sabes por qué? Porque está justo donde lo puse, lejos de ti, lejos de esa patética trampa que intentaste tenderle. La verja de hierro se cerró de golpe con un golpe que Elena sentiría resonar durante años. De pie allí en la acera, con una vieja maleta a sus pies y un niño creciendo en su vientre, comprendió el verdadero significado de estar sola en el mundo. Beatriz observaba a través de los barrotes cómo Rafael cruzaba los brazos sobre el traje de diseñador, cada centímetro destilando poder que da el dinero acumulado durante generaciones y una absoluta certeza de superioridad. Rafael estaba en reuniones estratégicas, cerrando acuerdos que valían más de lo que ganarías en 10 vidas. Ladeó la cabeza, con una sonrisa cruel en los labios. ¿De verdad crees que te elegiría a ti, una chica que apenas terminó el instituto y que vende ropa a comisión? ¿Me quiere? La voz de Elena tembló, pero no se quebró. Nos queremos, cariño. Beatriz prácticamente escupió la palabra. ¡Qué idea tan encantadora! Casi tan encantadora como creer que mi hijo, heredero de un imperio, lo tiraría todo por una aventura de 3 meses. 3 meses que cambiaron la vida de Elena para siempre. 3 meses en los que Rafael le hizo creer que personas de mundos diferentes podían construir algo real. 3 meses de promesas susurradas, de planes trazados, de un futuro que ahora se desmoronaba como un castillo de arena. Un vecino abrió discretamente la cortina de la casa de al lado, observando la escena. Entonces se iluminó otra ventana. El escándalo de la mañana estaba a la vista de cualquiera que quisiera verlo. «¿Mi suegra me conoce?», preguntó Elena, con una voz que no sabía que poseía. La señora investigó cada uno de mis movimientos, cada centavo que gano, a cada persona que conozco. Pero hay algo que no se puede comprar ni controlar. El niño que está aquí. Se tocó el vientre con ternura. Y nacerá sabiendo que su madre luchó, que no se vendió, que prefirió la dignidad a la migaja de aceptación que ofreces. El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía oír los latidos de su propio corazón. Beatriz la observó con ojos fríos y calculadores, y luego hizo algo que Elena jamás olvidaría. Sonrió. La dignidad no paga ecografías, querida, no paga pañales, no da de comer. Beatriz sacó un sobre grueso y pesado del bolsillo de su pantalón. Aquí tiene su dignidad traducida en números. $50.000. Suficiente para que empieces una nueva vida en otra ciudad, lejos de aquí, lejos de mi hijo. Él sobrecayó al suelo entre ellos, como un insulto materializado. Este dinero viene con una condición muy simple. Desapareces. No busques a Rafael. No intentes contactarlo. Ya no existes para nosotros. Beatriz ya le estaba dando la espalda. Considéralo un pago generoso por 3 meses de entretenimiento. Elena miró el sobre. $50.000. Más dinero del que había visto en toda su vida. Dinero que resolvería problemas inmediatos, que garantizaría techo, comida, las primeras necesidades del bebé. Dinero que le costaría el alma. Se agachó lentamente, recogió el sobre con dedos temblorosos, y por un instante Beatriz sonrió victoriosa. Pero entonces Elena lo abrió. 1, 2, 3 veces. Siguió rasgando hasta que trozos de papel y notas cayeron como confeti triste alrededor de sus pies descalzos. No estoy en venta. La frase salió simple, directa, definitiva. Y en ese momento algo cambió en el aire. Los vecinos que observaban dejaron escapar exclamaciones ahogadas. Una de ellas se llevó la mano al pecho. Otra murmuró algo sobre valentía.
Beatriz se puso lívida. Su compostura aristocrática se quebró por primera vez. Te arrepentirás de esto. Morirás de hambre. Suplicarás ayuda. Y cuando supliques, recordaré esta mañana y me reiré. Se giró para entrar, pero Elena la detuvo. Recordarás esta mañana. Por una razón muy distinta. Elena recogió su maleta con la cabeza bien alta, porque fue el día en que la señora perdió la oportunidad de conocer a su nieto. Fue el día en que prefirió el dinero a la familia. Y un día, cuando ese bebé pregunte por qué no tiene abuela paterna, le diré la verdad, que le preocupaba más el apellido que los lazos de sangre. Elena echó a andar. Cada paso le dolía. No por sus pies descalzos sobre el asfalto caliente, ni por el peso de la maleta, sino por cada paso que la alejaba del hombre que amaba, del padre y el hijo que llevaba en sus brazos. Rafael nunca lo sabrá, gritó Beatriz a través de los barrotes. Cree que cogiste el dinero y desapareciste. Ya se lo dije. Ahora te odia. Te considera exactamente lo que dije que eras. Elena se detuvo. Giró el rostro lo justo para que Beatriz viera las lágrimas que finalmente corrían por su rostro. Así que la dama ganó. Felicidades. Pero había algo en los ojos de Elena que desmentía sus palabras. Una determinación, una promesa silenciosa, una fuerza que aterraba a Beatriz más que cualquier confrontación. La joven siguió caminando, desapareciendo por la esquina mientras el sol de la mañana se alzaba en el cielo. Detrás de ella, los billetes bailaban al viento, esparcidos por la acera como evidencia de una batalla donde se habían enfrentado diferentes valores. Doña Carmela, la vecina más anciana, salió de su casa y empezó a recoger los billetes, no para reunir el dinero, sino para guardarlos como prueba. Algún día, pensó, esta historia se contaría y la gente tendría que creer que realmente sucedió. Beatriz regresó a la mansión y cerró la puerta con llave. Subió a la oficina, donde Rafael llevaba horas trabajando en contratos internacionales. Observó a su hijo un momento, con el ceño fruncido por la concentración, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir a pocos metros de distancia. Está todo arreglado, dijo. Su voz era suave. La chica aceptó el trato, se llevó el dinero y ya debe estar de camino a otra ciudad. Rafael levantó la vista y, por un instante, Beatriz vio algo allí. Dolor, alivio. No pudo descifrarlo antes de que volviera los papeles. Fue lo mejor para todos, continuó. Algún día lo entenderás. Me agradecerás haberte protegido de un error que podría haber destruido todo lo que construimos. Lo sé, mamá, respondió Rafael con voz impasible. Siempre sabes que es lo mejor. Pero cuando Beatriz se fue, Rafael dejó el bolígrafo y cerró los ojos. La imagen de Elena embarazada, la expresión de esperanza cuando prometió defender a su familia, la confianza absoluta que ella había depositado en él. Cogió el teléfono. Su número había desaparecido. Claro, en realidad había cogido el dinero y desaparecido, tal como su madre le había dicho que pasaría. Solo fue una aventura, murmuró para sí. Eso es todo. Pero la mentira le supo amarga. Al otro lado de la ciudad, Elena subió a un autobús. Tenía la maleta en el regazo, aún le temblaban las manos. Miró por la ventanilla mientras el vehículo se alejaba del barrio de lujo, de las mansiones, de la vida que casi tenía. Se tocó el vientre, donde crecía una vida que pronto sería dos. Todo estará bien, susurró. Te lo prometo. Tendrás amor, tendrás dignidad. Sabrás que tu madre nunca se rindió, nunca se vendió. Las lágrimas finalmente brotaron con fuerza, pero entre ellas, algo más, una decisión, una promesa. Sobreviviría, no por sí misma, sino por el hijo que llevaba dentro. Y un día, cuando ese hijo preguntara por su padre, ella le diría toda la verdad, sin mentiras, sin suavizarla. La cruda realidad de que el amor no siempre basta ante el poder del dinero y los prejuicios. El autobús continuó por la avenida, llevando a Elena hacia un futuro incierto. Pero mientras la ciudad desfilaba ante su ventana, hizo una promesa silenciosa. Volvería, no por venganza ni por dinero, sino para que sus hijos pudieran ver a su padre, para que Rafael supiera la verdad que Beatriz había ocultado. Y cuando ese día llegara, sería Beatriz quien necesitaría toda su fortuna para afrontar las consecuencias de las decisiones que había tomado esa mañana. Porque algunas mentiras tienen un precio, y el reloj de la verdad siempre exige un pago. Siempre. El techo del dormitorio tenía una mancha de humedad que parecía un mapa. Elena pasó semanas mirándola, intentando encontrar países imaginarios,
intentando no pensar en la suite de la mansión que casi había sido suya, con su ilustre techo de cristal pintado a mano. La pensión estaba en un barrio donde el sonido de los autobuses se mezclaba con los gritos de los vecinos y los ladridos de los perros. 3 pisos sin ascensor. Las paredes eran tan delgadas que podía oír cada discusión, cada llanto de bebé, cada vida que se desarrollaba paralela a la suya. Otro mes de alquiler. La casera, doña Marlene, le tendió la mano sin contemplaciones. Mira, querida, entiendo tu situación, pero los negocios son los negocios. Una barriga de embarazada no paga las facturas. Elena contaba las facturas con dedos temblorosos. El dinero que ganaba vendiendo dulces en la feria apenas cubría lo básico. Cada día que pasaba, su barriga crecía, y con ella, su miedo. Aquí está todo. Elena le entregó la cantidad exacta. Ni un real extra para ahorrar, ni una sola moneda para emergencias. Doña Marlene tomó el dinero y se detuvo. Miró la barriga ya enorme de Elena y suspiró. ¿Tienes a alguien? Familia, al padre del niño. Me tengo a mí misma. Basta, basta. Doña Marlene repitió la palabra como si masticara algo amargo. Escucha con atención. Niña, he visto a mucha gente en esta pensión. Gente que huye, gente que empieza de cero, gente que se da por vencida. Y sé distinguirlos. No pareces alguien que se rinda, pero tampoco pareces alguien que comprenda lo que viene. Elena levantó la barbilla, ese gesto de dignidad que se estaba convirtiendo en su sello distintivo. Ya me las arreglaré. Eso es lo que todos dicen, hasta que la realidad llama a la puerta. Esa noche, la realidad literalmente llamó a la puerta. El dolor comenzó como un calambre fuerte. Elena intentó respirar hondo, intentó convencerse de que era normal, de que aún faltaban semanas, pero entonces llegó la segunda contracción, más fuerte, más larga, y lo supo. Estaba sola, sin teléfono, sin dinero para un taxi, sin nadie que la tomara de la mano. Se agarró a la pared y se tambaleó hacia el pasillo. La pensión estaba en silencio. Todos ya dormían o fingían dormir para no involucrarse en los problemas de los demás. Cada paso era una batalla, cada respiro una victoria. ¿Ayuda? La palabra salió débilmente, casi un susurro. Por favor. La puerta de la habitación contigua se abrió. Doña Irene, la anciana vendedora del mercado que llevaba años viviendo allí, apareció en camisón, con los ojos muy abiertos. Dios mío, la niña está de parto. Todo se volvió un caos. Doña Irene gritando pidiendo ayuda. Doña Marlene bajando en chanclas. Alguien llamando a los vecinos. Una mano sosteniendo a Elena, voces diciéndole que respire, que aguante, que no se rinda. No hay dinero para una ambulancia. Doña Marlene se dio cuenta de lo obvio. Tendremos que llevarla en el coche de seu Tonino. Tonino era el cuidador. El coche, una vieja furgoneta que traqueteaba como metal suelto, fue lo que llevó a Elena al hospital público, traqueteando sobre cada bache de la calle, mientras las contracciones se hacían cada vez más frecuentes. Urgencias estaba abarrotada. Siempre lo estaba. Camillas en los pasillos, gente esperando durante horas, gritos y llantos mezclados en un coro de desesperación. Necesito ayuda. Doña Irene prácticamente llevaba en su vientre a Elena. Ahora está embarazada. Apareció una enfermera, evaluó la situación con ojos experimentados y cansados, y les indicó que procedieran. Sala 3, rápido. La sala de partos era fría, impersonal, llena de aparatos que Elena no entendía. Entró una joven doctora, con el pelo recogido al azar y profundas ojeras por su turno. ¿Primer embarazo?, preguntó mientras se ponía los guantes. Sí, alguien que me acompañe. Elena miró a doña Irene, que le apretaba la mano con fuerza. Ella, Elena, susurró. Es todo lo que tengo. El médico intercambió una mirada con la enfermera, una mirada que lo decía todo sobre cuántas historias tristes habían presenciado esas paredes. Hagámoslo juntas. Tú, yo, ella. La doctora se colocó. Y pronto conocerás a tu hijo. ¿Estás lista? No, respondió Elena con brutal honestidad. Pero no tengo opción. Las mejores madres son las que admiten su miedo. La doctora sonrió por primera vez. Ahora respira hondo. Con la siguiente contracción, pujas con todas tus fuerzas. Toda la rabia, el dolor y el miedo que tienes. Lo metes todo ahí. ¿Entiendes? La contracción llegó como una ola que amenazaba con ahogarla. Elena agarró la mano de doña Irene con
Tanta fuerza que temió romperse los huesos y pujó. Porque ahí estaba toda la humillación de haber sido expulsada estando embarazada, todo el abandono de estar sola, todo el dolor de un amor que no fue suficiente. Puedes hacerlo, eres más fuerte de lo que crees. El doctor continuó, una vez más, me ordenaste, puedes hacerlo, eres más fuerte de lo que crees. Y Elena era más fuerte de lo que creía, más fuerte de lo que Beatriz jamás pudo imaginar, más fuerte de lo que Rafael creyó cuando aceptó la mentira de su madre. El primer llanto desgarró el aire en la sala de partos. «Es un niño», anunció la enfermera, alzando un bebé diminuto, rojo y perfecto. Pero el doctor frunció el ceño. «Espera», otro latido. Elena apenas tuvo tiempo de procesar las palabras. Otra contracción, otro pujo, otro llanto que se unió al primero. «Gemelos». El médico rió, incrédulo. «Llevabas gemelos y nadie lo sabía. 2 bebés, 2 niños, 2 varones que necesitarían todo lo que ella apenas podía darle a uno». Doña Irene lloró a mares, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Es una doble bendición, niña, una doble bendición». Cuando colocaron a los bebés en el regazo de Elena, ella miró esas caritas idénticas y sintió que se le rompía el corazón y se le reconstruía a la vez. Eran tan pequeños, tan perfectos, tan parecidos a Rafael, que dolía mirarlos. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, la misma expresión, incluso de recién nacidos, como si Rafael hubiera sido copiado y pegado 2 veces. «Son iguales a su padre», susurró Elena, mientras las lágrimas caían sobre las mantas que envolvían a los bebés. «Tan parecidos que da miedo. ¿Cómo los llamarán?», preguntó doña Irene en voz baja. Elena pensó. Nombres con fuerza, nombres con promesa. «Miguel y Lucas», decidió. Miguel, que significa ¿quién como Dios? Lucas, que significa luminoso, porque iluminarán el mundo y les mostrarán a todos que el valor no tiene nada que ver con el dinero. El médico terminó los procedimientos y se fue a llenar el papeleo. La enfermera acomodó a los bebés en una cuna adaptada, y Elena se quedó sola con sus hijos. «No sé cómo voy a arreglármelas», les confesó con la voz entrecortada. «No sé cómo voy a pagar los pañales, la leche, los médicos. No sé cómo voy a trabajar y cuidarlos. No sé nada». Miguel movió su manita. Lucas emitió un suave sonido. Y en ese momento, Elena comprendió algo fundamental. Iba a descubrir por qué no tenía alternativa, porque estos 2 chicos la necesitaban, porque rendirse no era una opción. «Pero te prometo una cosa». Siguió acariciando los rostros de sus hijos con infinito cariño. «Recibirás amor, todo el amor que yo tengo. Y cuando crezcas sabrás que tu madre luchó, que nunca vendió su dignidad, que prefirió soportar las dificultades antes que aceptar limosnas de quienes solo querían comprar silencio». La puerta se abrió. La trabajadora social del hospital entró con una carpeta y una expresión profesional. «Elena, necesito información. El nombre del padre de los niños». Hubo un largo silencio. Elena miró a sus hijos y luego a la trabajadora social. «No hay padre registrado». «¿Seguro? Es el derecho de los niños». «¿Manutención infantil?» «Estoy segura». Elena la interrumpió con firmeza. «El padre no está presente ni estará». La trabajadora social tomó notas, con clara desaprobación, pero incapaz de hacer nada. «¿Y tienes los medios? ¿Un trabajo estable? ¿Alguien que te ayude?» «Yo sí», respondió Elena. «Me las arreglaré». «Eso es lo que dicen todos». La trabajadora social suspiró. «Mira, querida, veo casos como este todos los días. Una madre joven, sola, sin recursos. La mayoría de las veces no termina bien. Hay programas, albergues. Mis hijos se quedan conmigo». La voz de Elena sonó tan firme que la trabajadora social dio un paso atrás. «Encontraré la manera. Siempre lo hago». Cuando se quedó sola de nuevo, Elena dejó que el pánico la invadiera. 2 bebés, 2 bocas que alimentar, 2 vidas que dependen de ella. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo? Doña Irene regresó con una bolsa con ropa de bebé usada. «La conseguí de los vecinos. No es mucho, pero servirá». Puso la bolsa en un rincón. «Y escucha con atención, no está solo. No del todo. Hay gente que ayuda. Yo ayudo. Doña Marlene ya dijo que me dará 2 meses de gracia en el alquiler. El señor Tonino dijo que te traería unas cajas de frutas y verduras para vender». «¿Por qué?», preguntó Elena, sinceramente confundida. «¿Por qué ayudarme?».
Apenas me conoces. Doña Irene se sentó en la silla junto a la cama, cansada de trabajar desde niña. Porque los reconocemos. Reconocemos a quienes intentan hacer lo correcto en un mundo que solo ofrece lo incorrecto. Miró a los bebés. ¿Y por qué estos niños merecen una oportunidad? No importa de dónde vengan ni quién sea el padre, se la merecen. Esa noche, mientras los bebés dormían, Elena permaneció despierta, observándolos, memorizando cada detalle de sus caritas y haciendo planes. Iba a trabajar más duro que nunca, y a despertarse antes del amanecer y acostarse después de la medianoche, y haciendo trabajos esporádicos, vendiendo lo que podía, ahorrando hasta el último céntimo, y siendo madre y padre a la vez, y dándoles a Miguel y Lucas todo lo que se podía dar sin dinero: amor, carácter, dignidad. Y un día, cuando tuvieran edad suficiente para entender, les contaría la verdad, sobre el padre que no sabía luchar, sobre la abuela que prefería el dinero a los nietos, sobre la madre que eligió el camino difícil porque era el correcto. De vuelta en la mansión, en ese preciso momento, Rafael cenaba solo. Beatriz estaba de viaje de negocios. La casa era enorme, silenciosa, llena de todo menos de calor humano. Miró su celular. Había borrado el número de Elena hacía meses, pero aún recordaba cada dígito. Seguía soñando con ella. A veces se despertaba, creyendo oír su risa. Era mejor así. Repitió la frase que siempre usaba su madre. Solo quería dinero. Lo cogió y desapareció. Era lo mejor. Pero la mentira se estaba volviendo cada vez más difícil de tragar. En el hospital, una enfermera entró a ver a los bebés. Se detuvo para observarlos con más atención. «¡Guau! ¡Qué gemelos tan bonitos y qué coincidencia tan curiosa!», le comentó a su colega. «Se ven idénticos y se parecen a ese rico empresario de la revista. ¿Cómo se llama?» «Rafael, algo», respondió el colega Rafael Mendonca, heredero de Corporaciones Mendonca. «Pero eso es una exageración. Todos los bebés se parecen a los demás de esa edad». Se marcharon riendo, pero la observación quedó sembrada. Elena fingió dormir, pero había oído cada palabra y sabía que un día, cuando los niños crecieran, el parecido sería imposible de ignorar. Un día, la verdad descubriría a Rafael. Y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para arreglar lo que Beatriz había destruido. Los bebés durmieron tranquilos. Los confié a futuro que les aguardaba. Los mantuve alejados de la batalla que libraba su madre. Los mantuve alejados de su padre, quien desconocía su existencia. Por ahora, tenían lo esencial: el latido de corazón de Elena, sus manos sosteniéndolos, su amor envolviéndolos como una manta contra el mundo cruel. Y Elena miró por la ventana del hospital la ciudad que brillaba afuera e hizo una última promesa. «Lo demostraré. Demostraré que el amor vale más que el dinero, que la dignidad vale más que una mansión, que ser madre no requiere apellido ni cuenta bancaria, solo un corazón que no se rinde». Las gemelas se agitaron en sueños, como si hubieran oído, como si hubieran comprendido. Y afuera, la ciudad seguía girando, indiferente, implacable, llena de historias como la de Elena, pero ninguna exactamente igual, porque ésta tenía dos hijos idénticos a su padre y una madre que destrozó el redol a 50.000. Y este tipo de historia no termina en silencio, nunca termina. Los primeros meses con los gemelos fueron una guerra silenciosa que Elena libró sola. Batalla tras batalla, día tras día. El despertador sonaba a las 4 de la mañana. No es que lo necesitara. Miguel y Lucas se turnaban para despertarse cada hora, como si hubieran acordado que su madre no podía descansar. Biberón para uno, cambio de pañal para otro, calmar el llanto, intentar dormir 15 minutos, empezar de nuevo. Doña Irene tocó a la puerta a las 5 en punto. «Voy al mercado. Deja a los niños conmigo hasta que vuelvas de limpiar». «No puedo pedir esto todos los días», murmuró Elena, pasando Miguel a los brazos de su vecina. Lucas ya estaba dormido en un cochecito donado por la iglesia. «No me lo pide». «Me ofrezco». Doña Irene acomodó al bebé en su regazo con la destreza de quien ha criado a 6 hijos. «Y no discutas. Ve a trabajar. Cuando vuelvas, llévalos de vuelta». Elena corrió a la parada del autobús. 2 viajes en autobús a casa de la doctora. Renata, una abogada que pagaba poco, pero al menos pagaba a tiempo. 3 horas limpiando baños, planchando ropa de marca, quitando el polvo de muebles que le costaron más de un año de salario. «Elena, ¿limpiaste el baño?». La doctora. Renata ni siquiera la miró cuando habló.
Mantenía la vista fija en la pantalla del celular, con las uñas impecablemente arregladas, escribiendo correos urgentes. Sí, señora. Y cambió las toallas. Sí, señora. Genial. Ah, y no olvides limpiar la lámpara de araña de la sala. Está llena de polvo. La lámpara medía 3 metros de alto. Elena subió la escalera, balanceándose precariamente, limpiando cada cristal mientras su cuerpo clamaba por descanso. Había dormido 2 horas la noche anterior. Miguel tenía cólicos. Lucas nació con un problema respiratorio leve que requería un esfuerzo extra. Cuando terminó, eran casi las 9 de la mañana. La doctora. Renata dejó el pago en la mesa de la cocina. 3 billetes doblados, sin un agradecimiento, sin una mirada. Elena cogió dinero y salió por la puerta trasera. Siempre por la puerta trasera, como si limpiar la casa de alguien fuera motivo de vergüenza, como si el trabajo honesto tuviera que ocultarse. Volvió corriendo. 2 autobuses más. Recogió a los gemelos de doña Irene, quien ya le había dado una buena reprimenda. Cambiando pañales, cantándoles para calmarlos. «Están tranquilos», comentó la señora Irene. «Casi nunca lloran cuando están conmigo». Elena sintió una punzada de celos, mezclada con gratitud. Los niños estaban tranquilos con la señora Irene porque tenía tiempo y paciencia. No iba de un trabajo a otro con prisas, desesperada por ahorrar hasta el último céntimo. «Gracias». Eso fue todo lo que Elena logró decir antes de que se le quebrara la voz. Por la tarde, Elena vendía dulces a la entrada de un colegio privado. Brigadeiros, veijinos, cajucinos, hechos a primera hora de la mañana, mientras los niños dormían. Se quedaba allí, bajo el sol o la lluvia, ofreciéndoselos a las madres que llegaban en coches importados a recoger a sus hijos. «¿Cuánto?», preguntó una madre, mirando los dulces con recelo. $2 cada uno. 5 por $8. ¿Son caseros? ¿Tienen certificado de salud? Elena respiró hondo. No lo tenían. Claro que no. Necesitaba dinero para comer, no para obtener un certificado. Son caseros, con ingredientes de calidad. Entiendo. La mujer hizo una mueca. Es que hay que tener cuidado, ¿no? Nunca se sabe de dónde salen estas cosas. Se fue sin comprar nada. Elena se quedó allí con la caja de poliestireno en la mano, sintiendo el peso de la humillación, como si hacer dulces en casa fuera un delito, como si ser pobre significara estar sucio. Se acercó una niña pequeña. Debía de tener unos 8 años. Impecable uniforme escolar, mochila de diseño a la espalda. «Señorita, quiero un brigadeiro». «Natalia, no». La madre tiró de su hija del brazo. «Ya te dije que no puedes comer esa comida callejera». «Pero mami, yo sí la quiero». «Dije que no. Vámonos». Se llevaron a la niña a rastras, llorando. Elena guardó la caja. Había vendido 8 dulces en 3 horas. Era $16. Apenas cubría media lata de leche en polvo. Regresó a la pensión con los gemelos. Miguel en brazos, Lucas en el cochecito. Subió los 3 tramos de escaleras con dificultad, con las piernas temblando de cansancio. Doña Marlene estaba en la puerta de su habitación. «Elena, necesito hablar contigo». Su tono no era amable. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Había pasado algo? «Mira, he sido indulgente estos últimos meses porque sé que lo estás pasando mal, pero el alquiler está atrasado otra vez. Ya van 3 semanas. Y los vecinos se quejan de un bebé que llora en plena noche. Intento tranquilizarlos lo antes posible. Lo sé. Pero esto es una pensión, no una guardería. La gente trabaja, necesita descansar», suspiró doña Marlene. «No es mala intención. Pero si no pagas para la semana que viene, tendré que pedir que me devuelvan la habitación. Tengo lista de espera». Elena asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Entró en la habitación, puso a los niños en el colchón del suelo, que servía de cuna improvisada, y se sentó en la cama. Hizo cálculos mentales. Limpiar la casa de la doctora. Renata, $300 a la semana. Vender dulces, con suerte, $100 a la semana. Alquiler atrasado, $400. Todavía necesitaba comprar leche en polvo, pañales, medicinas para Lucas. Nunca le llegaba a fin de mes. Elena miraba a sus hijos dormidos, tan pequeños, tan inocentes, tan parecidos a Rafael, que a veces tenía que apartar la mirada porque le dolía demasiado. ¿Pensó alguna vez en ella? ¿Se preguntó alguna vez si estaba bien?
O la mentira de Beatriz había sido tan efectiva que de verdad creía que solo quería dinero. Llamaron a la puerta. Doña Irene entró con un plato de comida. Preparé más. Come ahora mientras duermen. Doña Irene, no hace falta. Come. La orden fue firme. Estás muy delgada. La leche materna proviene de los alimentos. Y no estás comiendo bien. Era cierto. Elena les dio todo a los niños. Comía lo que sobraba, que nunca era suficiente. Aceptaba el plato, arroz, frijoles, un trozo de pollo, comida sencilla que sabía a gloria. Te recompensaré por todo lo que haces por mí. Elena prometió. No tienes que pagar, solo tienes que rendirte. Doña Irene se sentó en la cama junto a ella. ¿Sabes lo que he aprendido en 60 años de vida? Que los momentos difíciles pasan, siempre pasan. Puede que lleve tiempo, puede que duela, pero pasa. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si pierdo la habitación? ¿Y si no puedo darles lo básico a mis hijos? ¿Podrás hacerlo? ¿Sabes cómo lo sé? Doña Irene señaló a los gemelos. Porque cada vez que los miro, veo determinación, no veo que se rindan. He visto a mucha gente rendirse en la vida. Tú no pareces alguien que se rinda. Esa noche, después de darles biberones, cambiar pañales y dormir a los niños, Elena se sentó en el suelo de la habitación y lloró en silencio para no despertar a nadie. Lloró por la vida que no tuvo, por el amor que perdió, por la lucha que nunca terminó. Pero cuando terminó de llorar, se levantó, se lavó la cara y empezó a hacer más dulces para vender al día siguiente. Rendirse no estaba en su vocabulario. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Rafael cenaba en un restaurante caro con sus socios. Vino importado, conversaciones sobre expansión internacional, risas vacías sobre cosas sin importancia. Rafael, has estado distante, comentó uno de los ejecutivos. ¿Problemas? No, todo estaba bajo control, pero no lo estaba. Llevaba meses despertándose mitad de la noche pensando en Elena, contestando el teléfono, casi llamando. Recordó que había desaparecido con el dinero, o eso decía su madre. Beatriz entró al restaurante, siempre puntual, siempre impecable, siempre con el control. Disculpen la tardanza. Reunión de la junta directiva. Se sentó y besó el aire cerca del rostro de su hijo. ¿Cómo va el negocio? En expansión. Cerramos el contrato europeo. Excelente. Sabía que tomarías las decisiones correctas una vez que eliminaras las distracciones. Rafael tomó un sorbo de vino. No le respondió a la chica. Beatriz continuó en voz baja. ¿Todavía piensas en ella? No, es mentira. Soy tu madre. Lo sé. Se inclinó hacia mí. Pero piénsalo, Rafael. Se llevó 50.000 reales y desapareció sin mirar atrás. Eso lo dice todo sobre su carácter. Tuviste suerte de descubrirlo a tiempo. Rafael quería creer. Necesitaba creer. Porque si no creía, tendría que enfrentarse a la posibilidad de haber abandonado la mujer que amaba, de haber sido débil, de haber elegido la comodidad en lugar del coraje. Tienes razón, mamá. Era mejor así. Beatriz sonrió. La victoria lo confirmó. Pero esa noche, al llegar a casa, Rafael fue al armario. En el fondo, en una caja escondida, había una foto, la única que no se había atrevido a tirar. Elena sonriendo, embarazada, pero aún sin demostrarlo. Feliz, segura de sí misma. ¿De verdad había cogido dinero? ¿Decía la verdad su madre? Guardó la foto, cerró la caja y ahuyentó las dudas. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para afrontarlas. De vuelta a la pensión, Elena durmió por fin 2 horas antes del siguiente llanto. 2 horas antes de que volviera a empezar. Pero en su regazo, Miguel y Lucas dormían plácidamente, alimentados, limpios, amados. Y al final, eso era lo que importaba. Doña Irene, en la habitación contigua, rezaba en voz baja por la valiente niña, por los bebés inocentes y por la justicia que un día estaba segura los alcanzaría a todos. Porque historias como esta no terminan con dificultades, terminan cuando la verdad explota. Y la verdad siempre explota. Siempre. Los años pasaron como agua que se nos escapa entre los dedos. Demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Miguel y Lucas crecieron. Dejaron de ser bebés que lloraban por las noches y se convirtieron en niños curiosos, habladores y llenos de vida. Y cada día que pasaba se parecían más a Rafael, terriblemente parecidos. Mamá, ¿por qué no tenemos un padre?
preguntó Miguel una mañana mientras Elena preparaba el desayuno. La pregunta surgió de la nada, o quizás no. Elena sabía que llegaría tarde o temprano. Los demás niños de la escuela pública a la que asistían tenían padre, abuelo o tío. Solo la tenían a ella. «¿Tienen padre?», respondió Elena, removiendo las gachas en la vieja estufa. «Pero ya no está con nosotros». «¿Por qué?». Lucas se unió a la conversación, siempre con su hermano. Gemelos en todo: apariencia, gestos, incluso la forma en que ladeaban la cabeza cuando les hacían preguntas. Porque a veces las cosas no salen como queremos. Elena sirvió las gachas en tazones agrietados. «Pero tienes el amor de mamá, y eso vale el doble. ¿De acuerdo?». Miguel la miró con esos ojos marrones idénticos a los de su padre. «Cuando crezcamos, trabajaremos y te compraremos cosas. No tendrás que trabajar tanto». A Elena se le encogió el corazón. Tenían 6 años. 6 años y ya entendían que su madre trabajaba hasta la muerte. Ya podían ver el cansancio en sus ojos, sus manos callosas, su ropa remendada. «Solo necesitas estudiar. Estudia mucho para tener un futuro mejor que el mío». «¿Pero es malo su futuro, señora?». Lucas frunció el ceño, confundido. «No, porque te tengo a ti». Elena les dio un beso en la cabeza a cada uno. «Ahora coman rápido. Ya viene la camioneta de la escuela». Los condujo a la parada del autobús. Les ajustó los uniformes donados por los servicios sociales, comprobó si tenían sus mochilas y cuadernos, y los saludó con la mano hasta que la camioneta desapareció por la esquina. Luego corrió al trabajo. La casa de la doctora. Renata había sido reemplazada por un trabajo en un supermercado. Cajera, 6 horas al día, salario mínimo, pero al menos tenía contrato de trabajo. Por la tarde limpiaba 2 casas. Por la noche, cuando los niños dormían, preparaba bocadillos para vender. Doña Irene seguía siendo su ángel guardián. Recogía a los niños de la camioneta, les daba de comer, les ayudaba con las tareas y se negaba a pagar. «Algún día te lo pagaré todo», repetía Elena. «Algún día ayudarás a alguien necesitado». Doña Irene respondía: «Así pagamos, pagándolo a otros». Un sábado soleado, Elena llevó a los niños al mercado. Ahora trabajaba en el puesto de doña Irene, ayudando a vender frutas y verduras. Los gemelos jugaban entre las cajas, ayudaban a organizar las naranjas y entretenían a los clientes con risas. «Esos chicos se parecen muchísimo», comentó un cliente. «Los gemelos idénticos son raros. ¿Sabes?». «Ya lo sé». Elena envolvió los tomates. «Doble suerte y astucia. Mira qué bien arreglan la fruta». La mujer sonrió. «Tienes suerte». «¿Qué suerte?». Elena guardó el cambio y observó a sus hijos. Suerte era haber sobrevivido. Tuvieron suerte de estar sanos. Tuvieron suerte de haber encontrado a doña Irene. Pero la suerte no pagó las cuentas. La suerte no borró sus ojeras. La suerte no borró las noches de insomnio, preocupándose si el dinero alcanzaría para todo. «Mamá, mira», dijo Miguel corriendo hacia ella. Lucas lo siguió de cerca. «Vendimos 3 kilos de naranjas nosotros solos». «¿Solo?». La chica pidió naranjas. «Las pesamos, le cobramos y le dimos el cambio», añadió Lucas con orgullo. Elena los abrazó a ambos. Allí, en medio del mercado, con el olor a fruta madura y las voces de los vendedores gritando ofertas, sintió algo peligroso. Esperanza. Tal vez todo saldría bien. Tal vez tendrían éxito. Al otro lado de la ciudad, Rafael aparcó su coche importado frente a un edificio comercial, reunido con inversores. La empresa crecía, al igual que las ganancias, todo lo que Beatriz siempre había deseado, pero Rafael se sentía vacío. «Hijo, tienes que pensar en casarte», comentó Beatriz en el ascensor camino a la reunión. «Ya es hora de formar una familia, de darme nietos». Rafael casi rió. «¿Nietos?». Si ella supiera, si supiera que en algún lugar, quizás en otra ciudad, quizás en otro país, podría haber un hijo suyo, un hijo de Elena, la mujer que nunca podría olvidar del todo. «No es una prioridad ahora mismo, mamá. Tiene que serlo. Tienes 30 y pocos años. Las buenas mujeres de nuestra posición social no van a esperar eternamente. Nuestra posición social, las palabras que lo definieron todo, que separaron, que destruyeron». La reunión fue un éxito. Contratos firmados, apretones de manos, champán y mucho dinero. Rafael sonrió en el momento justo, dijo las palabras adecuadas, interpretó su papel a la perfección.
Pero al llegar a casa, solo en la enorme mansión, fue a la caja secreta. La foto de Elena estaba allí. Tomó su celular y escribió su nombre en redes sociales por milésima vez. Nada, había desaparecido por completo. ¿Se casó? ¿Tuvo un bebé? ¿Fue niño o niña? ¿Estaba bien? Las preguntas lo atormentaban, pero nunca tuvo el valor de buscar la verdad, porque si lo hacía, tendría que enfrentarse a la verdad, y la verdad podía ser peor que la mentira. En el mercado, al dispersarse la gente, un hombre de traje se detuvo en el puesto, completamente fuera de lugar. Miró la fruta, pero sus ojos volvían una y otra vez a los gemelos. «Buenos días. ¿Qué les gustaría?», preguntó la señora Irene. «¿Sandía?». «Esa de allá», señaló, pero siguió mirando a los niños. Elena asintió, se tensó e instintivamente se acercó a sus hijos. El hombre tomó la sandía, pagó, pero antes de irse dijo: «Disculpe mi rudeza, pero son estos chicos gemelos idénticos». «Lo son, Elena», respondió la voz cautelosa, «extraordinarios, raros de ver y con rasgos tan llamativos». Sonrió, pero había algo en su sonrisa que inquietó a Elena. «Que tenga un buen día». Se fue. Elena lo observó hasta que desapareció entre la multitud. «¡Qué hombre tan raro!», murmuró doña Irene, mirando a los niños de esa manera. Sí, abrazó a sus hijos con fuerza. Sí, la semana siguiente trajo noticias. Miguel llegó a casa con un papel arrugado en la mochila. «Mamá, la maestra envió esto». Era un anuncio de colegio, un concurso de matemáticas. Los estudiantes con las mejores calificaciones podían participar. Habían seleccionado a Miguel. ¡Qué orgullosos estábamos! Elena abrazó a su hijo. «Eres muy listo, pero hay que pagar la inscripción». Miguel señaló la cantidad en el papel. «Era $50. Solo 50. Otros 50 que Elena no tenía. «Ya se nos ocurrirá algo», prometió. «¿Vas a participar?» «Sí». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Elena preparó el doble de meriendas. Vendió todo a la puerta de la escuela al día siguiente, reunió los $50, pagó la inscripción. Miguel participó en la competencia. No ganó el primer lugar, pero quedó tercero en un concurso con 50 niños. Cuando subió al escenario para recibir su certificado, Elena lloró. Allí estaba su hijo, inteligente, trabajador, triunfando a pesar de todo. «Le dedico esto a mi madre», dijo Miguel al micrófono con su vocecita clara, «que trabaja tan duro para que lo tengamos todo». El público aplaudió cortésmente, pero para Elena fue como si el mundo entero se hubiera detenido a reconocer a su hijo, su orgullo. Lucas también destacaba en portugués, escribiendo cuentos elaborados y leyendo a un nivel superior a de su curso. Los profesores comentaron que eran excepcionales. Con el apoyo adecuado, estos chicos pueden llegar lejos, dijo el director en una reunión. ¿Han considerado becas para escuelas privadas? Elena lo pensó. Claro que lo pensó. Pero las becas exigían uniformes caros, materiales caros e incluso una matrícula reducida. No podía permitírselo. Por ahora, se quedarán aquí, respondió. Pero un día tendrán todo lo que merecen. La directora la miró con algo que parecía lástima o admiración. Elena no lo supo. Los años siguieron pasando. Los chicos crecieron. Se parecían más a Rafael. Tanto el que a veces la gente se paraba en la calle a preguntarle si eran modelos, si hacían anuncios. «¿Deberías?», una mujer dijo una vez. «Con esa mirada, triunfarías». Elena le dio las gracias y cambió de tema. No quería llamar la atención. No quería que nadie reconociera a la famosa ejecutiva de corporaciones Mendonca en los rostros de sus hijos, porque un día sabía que lo inevitable ocurriría. Un día sus mundos colisionarían, y cuando lo hicieran, Beatriz tendría que enfrentarse a lo que había destruido. En una tarde calurosa, Elena regresaba del mercado con los niños cuando lo vio. En el kiosco, una revista de negocios, Rafael en la portada. Nuevo presidente de Mendonca, corporaciones revolucionan el mercado. Se detuvo. Los niños también se detuvieron, siguiendo la mirada de su madre. «¿Quién es, mamá?», preguntó Lucas. Elena abrió la boca. La cerró, la volvió a abrir. Nadie importante, pero era mentira. Y los chicos, con lo listos que eran, se dieron cuenta. «Se parece a nosotros». Miguel ladeó la cabeza. «¿Lo viste, mamá? La nariz, los ojos». «Casualidad». Elena los apartó. «Vamos, es tarde». Pero Miguel volvió a mirar la revista.
al hombre de la portada. Y Elena vio la pregunta formándose, la conexión estableciéndose. Tarde o temprano preguntarían, ¿de verdad? Y ella tendría que responder, ¿de verdad? Esa noche, Elena miró a sus hijos dormidos, ahora de 7 años, grandes, hermosos, inteligentes, todo lo que ella podría haber deseado. Y más, algún día lo conocerán. Susurró en la oscuridad. Algún día sabrán toda la verdad y decidirán por sí mismos si lo quieren en sus vidas. Pero antes de eso, necesitaba seguir adelante, seguir luchando, seguir asegurándose de que, cuando llegara ese día, sus hijos fueran lo suficientemente fuertes para afrontar cualquier reacción. Porque la verdad duele, siempre duele, pero las mentiras duelen más. Y las mentiras de Beatriz ya le habían dolido demasiado tiempo. El día comenzó como cualquier otro. Elena se despertó antes del amanecer, preparó café, despertó a los niños y revisó sus uniformes. Una rutina que había sido automática y segura durante años, pero ese sábado sería diferente. Mamá, la señora Irene dijo que hoy hay una feria. Grande, anunció Miguel durante el desayuno. Pueden venir con nosotros. Hay una venta de útiles escolares en el parque, añadió Lucas. Necesitamos una libreta nueva. Elena miró su calendario mental. Sábado, no hay trabajo en el supermercado. Podría ir. A los chicos les encantó la gran feria, la que ocupaba 3 calles enteras, llena de puestos coloridos, olores encontrados y mucha actividad. Pueden ir, pero portense bien, ¿vale? Salieron temprano. El sol ya calentaba, prometiéndoles un día caluroso. El mercado ya estaba instalado, los vendedores organizaban sus productos y los primeros clientes ya circulaban. Doña Irene ya estaba en su puesto de siempre, acomodando la fruta con cuidado. Llegaron temprano hoy, sonrió. Bueno, va a estar muy concurrido. Necesito su ayuda, chicos listos. Miguel y Lucas corrieron al puesto y agarraron los pequeños delantales que doña Irene les había hecho especialmente. Empezaron a ordenar las naranjas por tamaño, las manzanas por color, concentrados, orgullosos de ayudar. Elena los miró y sintió esa opresión en el pecho que siempre le asaltaba. Amor mezclado con miedo, orgullo mezclado con preocupación. Lo eran todo, absolutamente todo. Voy a comprar los cuadernos, le dijo a la señora Irene. Los vigilaré desde lejos. Si pasa algo, grita. Puedes irte. Están a salvo conmigo. Elena continuó por la feria. Pasó por los puestos de ropa, juguetes y herramientas. La pequeña plaza estaba al final de la calle, donde los vendedores informales extendían útiles escolares en lonas en el suelo, con precios mejores que en la papelería. Estaba comparando cuadernos cuando oyó esa voz. No, mamá, no voy a almorzar con los Cavalcante. Ya dije que necesito un día libre. Elena se quedó paralizada, girándose lentamente. Rafael estaba allí, a 10 metros de ella. Hablaba por teléfono, de pie junto a un puesto de frutas exóticas, completamente fuera de lugar. Traje informal, pero claramente caro, un reloj que valía más de 5 años de su salario, la postura de alguien que nunca tuvo que preocuparse por el precio de una libreta. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que estaba segura de que se iba a desmayar. 7 años. 7 años sin verlo. 7 años imaginando este momento. Y ahora estaba sucediendo. Era mayor. Unas cuantas canas en las sienes, arrugas en el rostro que no tenía antes. Pero era él. Inconfundiblemente él. Rafael colgó el teléfono con expresión cansada, mirando a su alrededor como si no supiera qué hacer. Entonces echó a andar hacia el puesto de doña Irene. Elena dejó caer sus cuadernos y echó a correr. Tenía que llegar primero. Tenía que proteger a los chicos. Era demasiado tarde. Rafael se detuvo frente al puesto, miró la fruta y luego sus ojos se posaron en Miguel y Lucas. El mundo se detuvo. Elena vio su expresión cambiar. Confusión. Tras la conmoción, llegó algo que parecía imposible de reconocer. Rafael palideció, abrió la boca, la cerró, dio un paso atrás, porque allí, con delantales coloridos y ordenando naranjas, había 2 copias exactas del niño. 2 niños idénticos, con sus ojos, su nariz, la forma de su cara, como si alguien hubiera viajado en el tiempo y lo hubiera fotografiado 2 veces a los 7 años. Buenos días, señor, saludó Miguel cortésmente, como le había enseñado Elena. ¿Quiere fruta? Hoy tenemos especial de naranja. Rafael no pudo responder. Siguió mirándolo fijamente, como si viera fantasmas.
Lucas notó la extraña mirada. «¿Se encuentra bien, señor?» Fue entonces cuando llegó Elena, sin aliento y asustada, colocándose frente a los chicos en un gesto instintivo de protección. Y Rafael la vio. Elena. El nombre salió como una plegaria, como una acusación, como desesperación. «Rafael», respondió ella, alzando la barbilla, ese gesto de dignidad que recordaba tan bien. Se quedaron allí, frente a frente, mientras la feria continuaba a su alrededor. Vendedores gritando, clientes regateando, niños corriendo. Pero para ellos el mundo se había convertido en un silencio absoluto. «Mamá, ¿lo conoces?», preguntó Lucas, confundido. La palabra cayó como una bomba. «Mamá». Rafael miró a Elena, luego a los niños, luego a Elena otra vez, haciendo cálculos, sus edades, el parecido, las matemáticas imposibles de ignorar. «Son». No pudo terminar la frase. «Vámonos». Elena agarró a los niños por los hombros. «Tenemos que irnos». «Esperen». Rafael dio un paso adelante. «Esperen, por favor». Doña Irene apareció al otro lado de la choza, evaluó la situación con ojos expertos y comprendió al instante. «Todos, vengan a ayudarme a volver aquí a traer más cajas». Pero mamá Miguel empezó. «Vayan». Elena se obligó a hablar con firmeza. «Vuelvo enseguida. Quédense con doña Irene». Los chicos, reacios, miraban hacia atrás. Doña Irene los llevó al almacén, fuera de la vista. Elena y Rafael estaban solos, o lo más solos posible en un mercado abarrotado. «Son míos». No era una pregunta, era una afirmación. «No». Elena se cruzó de brazos. «Son míos, solo míos. Los entregaste antes de saber siquiera que existían». «No lo sabía». Su voz salió alterada. «Desapareciste, tomaste el dinero y lo rompí». Elena pagó la ira que llevaba años acumulando. «Lo rompí delante de tu madre. Rompí 50.000 reales porque no estaba en venta. ¿Y sabes lo que hizo? Te mintió. Dijo que lo tomé y salí corriendo». Rafael se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. «No, no. Mi madre no haría eso. Tu madre hizo exactamente eso». Elena fue un paso más allá. «Me echó de casa estando embarazada. Me ofreció dinero para desaparecer. Y cuando me negué, cuando elegí la dignidad, recurrió a ti y mintió. Te busqué. Te llamé. Te busqué. Habías desaparecido porque necesitaba sobrevivir, necesitaba trabajar. Tuve que vender la tarjeta SIM porque no tenía dinero para crédito». Elena sintió que se le saltaban las lágrimas, pero no le importó. «¿Crees que fue fácil? ¿Crees que elegí criar a 2 hijos solo, trabajando en 3 empleos y pasando hambre para alimentarlos?» Rafael se pasó una mano por la cara, respirando con dificultad. «2, dijiste gemelos. Miguel y Lucas nacieron prematuros porque me puse de parto sola en una pensión. Pasaron una semana en una incubadora mientras rezaba por su supervivencia. Ahora mismo se me saltan las lágrimas. ¿Y saben quién me tomó de la mano? Un vecino que apenas me conocía. ¿Saben quién les pagó los pañales del primer mes? Una donación de la iglesia. ¿Sabes quién estaba allí cuando dieron sus primeros pasos? ¿Quién pronunció sus primeras palabras? ¿Quién tuvo fiebre en plena noche? No lo sabía. Se le quebró la voz. ¿Por qué no quisiste saberlo? ¿Aceptaste la mentira fácil? ¿Creíste que yo era exactamente lo que tu madre decía que era?» Elena se secó las lágrimas con rabia. «¿Y ahora? ¿Ahora que lo has visto? Ahora que no hay forma de negarlo, porque tienen tu cara, tu voz, incluso la forma en que inclinas la cabeza cuando piensas? ¿Qué vas a hacer?» Rafael abrió la boca y luego la cerró. No tenía respuesta. Eso pensé. Elena se giró para irse. «Espera», la agarró del brazo. Suavemente, con desesperación. «Dame una oportunidad de conocerlos, de arreglar esto». «¿Arreglar?» Elena soltó su brazo. «¿Crees que esto se puede arreglar? 7 años, Rafael. Años de cumpleaños que te perdiste, de noches que pasé despierto con sus fiebres mientras dormías en tu mansión, de navidades en las que preguntaban por qué no tenían padre mientras tú celebrabas con champán. Lo sé, no hay excusa. Él también lloraba, pero son mis hijos. Perdí 7 años. No quiero perder más. Por favor». Elena lo miró, vio el dolor, real, genuino, pero también vio el parecido entre él y sus hijos. Y supo que no se trataba solo de ella y Rafael. Se trataba de Miguel y Lucas, de su derecho a conocer a su padre. «No, hoy no», decidió. «Hoy no».
No están listos. Yo no estoy listo. Así que, cuando necesite pensar, primero debo hablar con ellos. Prepárense. Elena respiró hondo. Esperaste años sin saberlo. Puedes esperar unos días más sabiendo. Rafael asintió, demasiado desesperado para discutir. Al menos déjame darles dinero. Para ti, pensión alimenticia, lo que sea. No quiero tu dinero, la interrumpió Elena con firmeza. Nunca lo quise. Te quería a ti. Quería que lucharas por mí, por nosotras. Pero elegiste a mamá y a la empresa. ¿Elena? No, levantó la mano. Pensaré en que conozcas a los chicos. ¿Más dinero? Jamás. Los criaré con dignidad, sin deberle nada a nadie, y menos a tu familia. Empezó a alejarse. Beatriz, ¿lo sabes? Preguntó Rafael en voz baja. Elena se detuvo y se dio la vuelta. ¿Que existen? No, que echó a su nuera embarazada, que esperaba gemelos, y le mintió a su hijo. Sí, sabe exactamente lo que hizo. Tendrá que saberlo. Lo sabrá. Elena estuvo de acuerdo y tendrá que afrontar lo que destruyó. Pero no seré yo quien se lo diga. Serás tú. Vas a mirar a tu madre y decirle que mintió, que destruyó una familia antes de que existiera, que les robó 7 años a ti y a tus hijos. Lo haré. Rafael lo prometió. Lo juro. Elena asintió y regresó al cubículo. Miguel y Lucas salieron corriendo del almacén. Mamá, ¿quién era ese hombre? Preguntó Miguel. Alguien del pasado de mamá. Los abrazó a ambos. Vámonos a casa. Tenemos que hablar. Se fueron. Elena no miró atrás, pero sintió la mirada de Rafael fija en ella hasta que desaparecieron por la esquina. Rafael se quedó allí, en medio de la feria, mientras el mundo giraba a su alrededor. La gente se topaba con él. Los vendedores ofrecían productos, pero no vio nada. Vio a 2 chicos, sus hijos, a quienes no conocía, que no lo conocían a él. Tomó su celular y marcó. Mamá, necesito hablar contigo ahora. Es urgente. Y cuando colgó, lo supo. Todo iba a cambiar. La verdad había estallado y no había vuelta atrás. Elena tomó de la mano a cada uno de sus hijos. Miguel a la derecha, Lucas a la izquierda. Estaban sentados en la cama de la pequeña habitación. Los 3 juntos, como siempre. Pero esa conversación lo cambiaría todo. Sabes que te quiero más que a nada en este mundo, ¿verdad? Los chicos percibieron su seriedad. Comprendieron que era importante. Mamá, ese hombre de la feria, empezó Miguel. Te vimos llorando después. ¿Quién era? Elena respiró hondo. 7 años preparándose para este momento, y ahora que había llegado, las palabras parecían atascadas en su garganta. Es tu padre. Silencio. Un silencio tan profundo que Elena podía oír los latidos de su propio corazón. Lucas fue el primero en reaccionar. El hombre de la feria, el del traje. Sí. ¿Pero por qué no vino antes? Preguntó Miguel en voz baja. Porque no lo conocemos. Porque no sabía de tu existencia. Elena eligió cada palabra con cuidado. Cuando descubrí que estaba embarazada, su familia no quiso aceptarlo. Tu abuela me mandó lejos, y él creyó cosas falsas sobre mí. ¿Qué cosas? Lucas frunció el ceño, confundido. Que solo quería su dinero, que no los quería de verdad. Elena se secó una lágrima, pero sí los quería. Y cuando me ofrecieron un montón de dinero para irme y no volver jamás, me negué. Rompí el dinero delante de ellos. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Rompiste el dinero? ¿Cuánto? Mucho más de lo que ganamos en un año entero de trabajo. Elena sonrió con tristeza. Pero no me arrepiento, porque si hubiera aceptado, habría vendido mi dignidad, y la dignidad no tiene precio. Y hoy nos vio. Lucas completó la idea y lo entendió. Sí, te vio y se dio cuenta enseguida, porque te pareces mucho a él. Miguel y Lucas se miraron. Esa mirada que solo tienen los gemelos. Una comunicación silenciosa que nadie más entiende. ¿Queremos conocerlo?, le preguntó Lucas a su hermano. No lo sé, Miguel, respondió con sinceridad. ¿Y tú? Yo tampoco lo sé. Miraron a Elena. Mamá, ¿qué crees que deberíamos hacer? Elena sintió un nudo en el corazón. Tus hijos, siempre tan maduros, siempre piensan antes de actuar. Creo que tienen derecho a conocer a su padre. Tengo derecho a decidir si lo quieren en sus vidas. Les apretó las manos con más fuerza. Pero solo si quieren. Solo si están listos. No hay prisa. ¿Es buena persona?, preguntó Miguel. ¿Tu padre?, pensó Elena.
Pensó en el Rafael que conoció, el hombre que la hacía reír, que prometió enfrentar el mundo por ella, que se derrumbó ante la presión. Es complicado, no es malo, pero no fue fuerte cuando lo necesitó. Ella fue honesta, pero hoy, al verte, lloró de verdad, y pidió una oportunidad. Así que le daremos una oportunidad, decidió Lucas. Pero poco a poco, sin prisas, Miguel accedió. Elena los abrazó a ambos, sus sabios hijos, sus milagros. Al otro lado de la ciudad, se estaba produciendo otro enfrentamiento. Rafael irrumpió en la mansión como un huracán. Beatriz estaba en su oficina revisando documentos, tranquila como siempre. Mamá, tenemos que hablar ahora. Levantó la vista por encima de sus gafas de leer. Rafael, ¿qué clase de modales son esos? Estoy ocupada. No me importa si estás ocupado. Cerró la puerta de golpe. Vas a escucharme. Beatriz se quitó las gafas lentamente. Reconoció el tono. Algo andaba mal. ¿Pasó algo? ¿Podrías decírmelo? Rafael se paró frente a su escritorio. Cuando Elena estaba embarazada, le ofreciste dinero para que desapareciera. El silencio que siguió fue suficiente confesión. Hice lo necesario para protegerte, respondió Beatriz con calma. Esa chica era una oportunista. Iba tras la fortuna familiar. Rompió el dinero, gritó Rafael. Rompió 50.000 reales delante de ti, y me dijiste que los aceptó y desapareció. Beatriz se puso de pie, pero mantuvo su postura impecable. Te dije lo que necesitabas oír para seguir adelante, para no arruinar tu futuro por un embarazo accidental. ¿Accidental? La voz de Rafael resonó en las paredes. La amaba, y tú lo destruiste. Me mentiste. Me hiciste creer que era una cazafortunas cuando, en realidad, era la única persona que me amaba de verdad. El amor no paga las cuentas, Rafael. El amor no construye imperios, pero sí familias. Dio un golpe en la mesa. Familias que me robaste. Porque Elena no estaba embarazada de un solo bebé, madre. Estaba embarazada de 2 gemelos, mis hijos. Beatriz palideció, se tambaleó y se sentó en su silla. ¿Qué? Tengo 2 hijos de 7 años, idénticos a mí, idénticos entre sí. Rafael se inclinó sobre la mesa. Y perdí 7 años de sus vidas porque mentiste. Porque decidiste que sabías mejor que yo lo que me convenía. Rafael, me perdí 7 años de cumpleaños, 7 años de primeras palabras, primeros pasos, el primer día de clases. 7 años que jamás recuperaré. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Y sabes lo peor? Lo crió sola. Trabajó en 3 empleos, pasó hambre para alimentarlos, vivió en una pensión. Todo mientras yo dormía tranquilo aquí, creyendo tus mentiras. Beatriz intentó recomponerse. Hice lo que creí correcto. Era de clase baja, sin educación formal, sin dignidad. Rafael la interrumpió. Más dignidad en un dedo que en todo tu cuerpo. Porque cuando le ofrecieron dinero, se negó. Cuando la echaron embarazada, no mendigó, no se vendió. Luchó. Crió a nuestros hijos con amor y carácter mientras tú estabas aquí construyendo tu imperio vacío. Nuestros hijos. Beatriz repitió las palabras, y finalmente se desvanecieron. Mis nietos, ustedes no tienen nietos. Rafael se irguió al oír la voz gélida. Ahora los has abandonado al echar a su madre embarazada. Elegiste el dinero antes que la familia, y ahora tendrás que vivir con esa decisión. Rafael, por favor. No. Fue directo. Conoceré a mis hijos. Recuperaré cada segundo perdido. ¿Y tú? Te quedarás aquí con tus contratos, tus reuniones, tu imperio, solo, como siempre quisiste. Se giró para irse. Espera. Beatriz se levantó. Déjame conocerlos. Déjame arreglar esto. Rafael se detuvo a la puerta y se dio la vuelta. ¿Arreglar? ¿Crees que esto se puede arreglar? Negó con la cabeza. Esos chicos crecieron sin abuela, sin padre, sin nada más que la madre la que humillaste. Y ahora que has descubierto que existen, ¿quieres conocerlos? ¿Por qué? Para limpiar tu conciencia. ¿Por qué son mis nietos? La voz de Beatriz se quebró por primera vez en décadas. Son sangre de mi sangre. La sangre no hace familia, madre. El amor sí, la presencia sí. Y tú no tenías ninguno de los dos. Rafael abrió la puerta. Si un día, quizá un día, Miguel y Lucas quieren conocerte, la decisión será suya. Y los de Elena, ni míos ni tuyos. Miguel y Lucas.
Beatriz susurró los nombres. Así se llaman. Así los nombró la madre que echaste a patadas. Ella sola en un hospital público, sin nadie que la tomara de la mano. Rafael se fue. Disfruta de tu imperio, madre. Es todo lo que tendrás. La puerta se cerró. Beatriz se quedó sola en la enorme oficina, mirando a su alrededor. Muebles caros, cuadros valiosos, premios empresariales en las paredes. Todo vacío, sin ningún significado. Abrió un cajón. Dentro, guardado durante años, había un sobre. Dentro, la única foto que tenía de Rafael de niño, riendo, feliz, inocente. Imaginó a dos niños con esa misma cara, sus nietos, a quienes nunca había conocido, a quienes tal vez nunca conocería. Y por primera vez en mucho tiempo, Beatriz lloró. En la pensión, Elena estaba preparando la cena cuando llamaron a la puerta. Abrió y se encontró con Rafael. Hola, hola. No lo invitó a pasar. Se quedaron en el pasillo. Hablé con mi madre, le conté todo, y tendrá que vivir sabiendo lo que hizo. Rafael se pasó la mano por el pelo. Elena, no tengo excusa. Fui débil. Creí la mentira fácil porque era más cómoda que la dura verdad. Y nuestros hijos pagaron el precio. Nuestros hijos, repitió Elena. Ahora son nuestros. Siempre lo fueron. Simplemente fui demasiado estúpida para saberlo. Sí, lo era. Rafael se lo merecía. Lo aceptó. Los chicos quieren conocerme. Quieren, pero con calma, a su manera, a su tiempo. Elena se cruzó de brazos. Y hay reglas. No te presentas ofreciendo dinero, comprando cosas caras, intentando compensar 7 años con regalos. Te presentas como un padre. Presente, interesado. Real. Puedo con esto. Tú puedes. Elena lo miró fijamente. Porque ser padre no se trata de aparecer cuando quieres. Se trata de estar ahí cuando te hace falta. Se trata de despertarte mitad de la noche con fiebre. Se trata de ayudar con la tarea. Se trata de escuchar cuentos de colegio incluso cuando estás cansado. ¿Puedes con esto? Aprenderé, prometió Rafael. Te juro que aprenderé. Elena lo observó, vio sinceridad en él, pero también miedo. Y fue el miedo lo que la convenció, porque solo quienes temen al fracaso se esfuerzan por triunfar. El domingo aquí en la pensión, al mediodía, ven, come con nosotros, conoce a los chicos de verdad, habla con ellos sin prisas, sin presiones. Aquí estaré. ¿Y Rafael? Elena le puso la mano en el pecho. No los decepciones, porque sobreviví a tu decepción. Pero si decepcionas a nuestros hijos, nunca te lo perdonaré. Y ellos tampoco. No te decepcionaré. Él le cubrió la mano con la suya. Nunca más. Elena asintió y cerró la puerta. Se apoyó en ella, respirando hondo. La señora Irene apareció desde la habitación de al lado. Lo oí todo. Paredes delgadas. Sonrió. Hiciste lo correcto. Le diste una oportunidad, pero le pusiste un límite. Eso espero. Saldrá bien. Niña, ya verás. Y por primera vez en 7 años, Elena se lo creyó. Llegó el domingo con un cielo despejado y un sol radiante. Elena se despertó temprano, aunque era su día libre. Nervios, ansiedad, esperanza, todo mezclado en un nudo en el estómago. Miguel y Lucas también se despertaron antes del despertador. Se ducharon sin que nadie les dijera nada. Se pusieron sus mejores galas. Se peinaron con cuidado. Mamá, ¿y si no le caemos bien?, preguntó Lucas mientras Elena sazonaba el pollo. Imposible. Son increíbles. ¿Y si no nos cae bien?, añadió Miguel. Elena dejó de remover el condimento y miró a sus hijos. Entonces serán sinceros, dirán que necesitan tiempo, y siempre lo respetaré. Se secó las manos. No tienen por qué quererlo solo porque es su padre. Necesitan conocerlo y decidir si lo quieren en sus vidas. Al mediodía en punto, llamaron a la puerta. Elena respiró hondo y abrió la puerta. Rafael parecía diferente. Sin traje, vaqueros, una camisa sencilla, zapatillas, intentando parecer menos rico, más accesible. En sus manos llevaba una bolsa de papel. Trajo postre. Brigadeiro. Doña Irene me dijo que les gusta. Elena sonrió levemente. Le había preguntado a doña Irene. Se había esforzado. Pase. La habitación era pequeña. Una cama doble donde dormía Elena, un colchón en el suelo para los niños, una estufa de 2 quemadores, una mesa de plástico con 4 sillas, todo sencillo, todo limpio, todo lleno de amor.
Rafael entró y vio a sus hijos por segunda vez, pero ahora con tiempo para verlos de verdad. Miguel y Lucas estaban uno al lado del otro, observando, evaluando. Hola, saludó Rafael con voz temblorosa. ¿Son Miguel y Lucas? Soy Miguel. El más valiente dio un paso al frente. Él es Lucas. Mucho gusto. Soy Rafael, dijo con voz ahogada. Soy Rafael, tu padre. Un silencio incómodo. Entonces Lucas lo rompió. ¿Se parecen a nosotros o nos parecemos a ustedes? Rafael rió. Un sonido extraño, entre llanto y alivio. Creo que ambos tienen mi nariz, mis ojos, incluso la forma en que inclinan la cabeza cuando piensan. Genial. Miguel se cruzó de brazos, aún cauteloso. ¿Y dónde has estado todos estos años? La pregunta le cayó como un ladrillo. Elena iba a intervenir, pero Rafael levantó la mano. Es justo preguntar. Se agachó, poniéndose a la altura de los chicos. Estuve ausente por cobarde, por creer mentiras en lugar de luchar por la verdad, y por dejar que mi madre decidiera por mí en lugar de hacerlo con el corazón. ¿Tu madre es nuestra abuela?, preguntó Lucas. Sí, pero cometió errores muy graves y tardará mucho en corregirlos. Si puedes arreglarlo. ¿Y tú, Miguel, no lo soltarías? ¿Vas a cometer errores con nosotros también? Rafael miró a su hijo, vio la inteligencia, la percepción, la herida oculta tras la pregunta. Lo haré. Sin duda lo haré, porque soy humano y los humanos cometemos errores. Fue honesto, pero te prometo una cosa. Cuando cometa un error, lo reconoceré. Me disculparé e intentaré corregirlo. No mentiré. No huiré. No te abandonaré nunca más. Miguel y Lucas intercambiaron miradas. De nuevo esa conversación silenciosa. Aceptamos. Lucas decidió, pero despacio, muy despacio. Miguel añadió, despacio. Es perfecto. Rafael sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Elena sirvió el almuerzo. Arroz, frijoles, pollo asado, farofa, comida sencilla que llenó la pequeña mesa. Comieron juntos y conversaron. Rafael les preguntó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre lo que les gustaba hacer. Los chicos le contaron del concurso de matemáticas, de los cuentos que escribieron, de la feria donde ayudaron a doña Irene. ¿Trabajan en la feria?, preguntó Rafael frunciendo el ceño. Ayudamos, corrigió Miguel. La señora Irene es como una abuela para nosotros. Una abuela de verdad. El mensaje era claro. Rafael tragó saliva. Parece una persona increíble. Lo es, y nunca nos abandonó, ni siquiera cuando éramos bebés y llorábamos por las noches. Después de comer, mientras Elena lavaba los platos, Rafael se sentó con los niños en el colchón del suelo. Mostraron sus cuadernos de dibujo, sus ensayos premiados, sus certificados escolares. Eres muy inteligente, observó Rafael. Muy talentoso. Mamá dice que la inteligencia no sirve de nada si no tienes carácter. Lucas repitió la lección que había oído 1000 veces. Su mamá tenía razón. Rafael miró a Elena, quien fingió no oír. Tu mamá es la mujer más sabia que conozco. Al atardecer, Rafael se levantó. Debería irme. No quiero cansarte el primer día. ¿Volverás?, preguntó Miguel, intentando sonar casual, pero con ganas de saber. Si quieres, volveré todos los domingos y cualquier otro día que me necesites. Rafael se agachó de nuevo. ¿Puedo abrazarlos? Los niños miraron a su madre. Elena asintió. Miguel y Lucas se acercaron. Rafael los abrazó. Sintió su tamaño, el olor a jabón barato, la calidez de un hijo, y se derrumbó. Lloró allí, abrazando los hijos que no había visto crecer, los niños que eran un milagro y una pérdida a la vez. Lo siento, susurró. Siento no haber estado. Siento cada cumpleaños que no pude asistir, cada herida que no sané, cada miedo que no ahuyenté. No pasa nada, dijo Lucas con torpeza. ¿Estás aquí ahora? Ahora, repitió Rafael. Y yo siempre estaré aquí. Elena lo acompañó hasta la puerta. Gracias, dijo Rafael, por dejarme conocerlos, por criarlos tan bien, por ser todo lo que yo no fui. Son buenos chicos, merecen un padre presente. Elena se apoyó en el marco de la puerta. Pero, Rafael, si desapareces, si decepcionas, si gastas dinero en el problema en lugar de estar presente, cerraré esta puerta y no la volverás a abrir. No te fallaré. No con ellos. Se fue. Elena cerró la puerta y se apoyó en ella. Miguel y Lucas aparecieron a su lado.
Mamá, qué simpático es. Lucas lo admitió. Es diferente de lo que imaginábamos. Miguel estuvo de acuerdo. ¿Y ahora? Preguntó Elena. Ya veremos. Dale una oportunidad, pero no lo pierdas de vista. Miguel, siempre práctico, siempre atento. Lucas lo confirmó. Los domingos se convirtieron en rutina. Rafael llegaba con puntualidad británica, trayendo postre, pero nunca regalos caros. Ayudaba con las tareas, escuchaba cuentos, aprendió a ser padre. Una vez llevó a los niños al parque. Así, sin más, sin guardaespaldas, sin chofer, sin ostentación. Solo él y sus hijos, empujando columpios, corriendo, riendo. La gente los miraba. El director ejecutivo de corporaciones Mendonca jugando la mancha con 2 niños, pero a Rafael no le importaba. Por primera vez en su vida, no le importaban las apariencias. Una tarde, semanas después de su primer encuentro, Beatriz apareció a la pensión. Elena regresaba de mercado cuando vio el coche importado aparcado enfrente. Lo reconoció al instante. Todo su cuerpo se tensó. Beatriz salió del coche al ver a Elena acercarse. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vine a hablar contigo. Por favor». Beatriz parecía más pequeña, mayor, cansada. No tenía nada que decir. Sí, tenía tanto. Beatriz dio un paso. Yo quería disculparme. Elena casi rió. «Disculpas. 7 años después. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que no hay perdón». Beatriz tuvo dificultades para encontrar las palabras, pero necesito que lo sepas. Me equivoqué, completamente equivocado. Sobre ti, sobre todo. Elena no suavizó el golpe y destruyó vidas con él. Lo sé. Las lágrimas corrían por su rostro. Perdí a mi hijo, perdí a mis nietos, perdí todo lo que importa porque me cegaron el orgullo y el prejuicio. Elena se cruzó de brazos. ¿Y ahora? ¿Quieres que te diga que todo está bien? ¿Que olvidemos y sigamos adelante? No, no quiero eso. Beatriz negó con la cabeza. Quiero que sepas que soy consciente del daño que causé y que si algún día, quizás dentro de mucho tiempo, tú y mis nietos me dan una oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentando merecerla. Elena miró a la mujer que la había expulsado estando embarazada, que le había mentido, que lo había destruido todo, y solo vio a una anciana solitaria, arrepintiéndose demasiado tarde. No depende solo de mí, depende de mis hijos, y ellos decidirán cuándo y si quieren conocerte. Elena abrió la puerta de la pensión. Pero te diré algo. Aprendieron de mí sobre la dignidad, el respeto, sobre el valor que no se compra. Así que, cuando decidan, será su decisión. No por lástima, ni por dinero, sino por elección propia. Eso es todo lo que puedo pedir. Beatriz regresó al coche. Elena subió y se lo contó a los chicos. Escucharon en silencio. «Algún día podremos conocerla», dijo Miguel, «pero ahora no. Ahora no». Lucas estuvo de acuerdo, y Elena aceptó porque eran sabios, más sabios que muchos adultos. El tiempo seguía pasando. A Rafael lo ascendieron en la empresa, pero se negó a trabajar los domingos. Los domingos eran sagrados, pertenecían a los niños. Miguel ganó una beca completa para un colegio privado. Lucas también. Su inteligencia y esfuerzo fueron recompensados. Elena consiguió mejor trabajo. Cajera de banco, contrato formal, prestaciones. Se mudaron de la pensión. Alquilaron una casa pequeña, pero Rafael se ofreció a pagarlo todo. Elena se negó. «Acepto su ayuda con su educación, su salud, su futuro, pero pago mi casa, compro mi comida, mantengo mi dignidad». Y Rafael aprendió a respetar eso. Una tarde, doña Irene llamó a Elena al puesto. «¿Te acuerdas de aquella vecina del barrio alto, doña Carmela?» Elena frunció el ceño. «Mira, recogí los billetes que rompí». «Así es. Ella apareció aquí y te dejó esto». Doña Irene te entregó un sobre con una carta manuscrita. «Querida Elena, guardé esos billetes durante años como prueba, como testimonio, porque presencié tu valentía ese día y sabía que era una historia que valía la pena recordar. Hoy te vi con tus hijos en la feria. Vi lo educados, inteligentes y cariñosos que son. Vi lo que construiste con tus propias manos. Y quiero que sepas que ganaste. No porque te hiciste rico, ni porque tienes una mansión, sino porque criaste hijos con carácter en un mundo que valora el dinero por encima de todo. Las monedas de ese dinero están aquí, en este sobre. No para que lo pegues y uses,
sino para que lo guardes, como recordatorio de que algunos valores nunca se venden. Con admiración, señora Carmela. Elena abrió el sobre por completo. Dentro había billetes de 50.000 reales, rotos, desgastados por el tiempo, pero cuidadosamente conservados. Se los llevó a casa y se los enseñó a los chicos. Esto es lo que valió mi dignidad ese día. 50.000 reales. Ella esparció los pedazos sobre la mesa y yo los rompí. ¿Por qué vales más? Porque estar aquí contigo vale más que cualquier mansión. Miguel tocó los pedazos con cuidado. Fuiste muy valiente. Mamá, yo lo fui, y tú también lo serás. Cuando alguien intente comprarte, recuerda este dinero roto. Recuerda que la dignidad no tiene precio. Guardaban las piezas en una caja al fondo del armario, no como un trofeo, sino como una lección. Pasaron los años. Miguel y Lucas crecieron. Se convirtieron en adolescentes, jóvenes adultos, siempre juntos, siempre iguales, siempre recordando de dónde venían. Rafael estaba allí, no en cada momento, pero sí en los importantes. Y aprendió que ser padre no se trataba de darlo todo, sino de estar presente en todo. Beatriz pidió ver a sus nietos varias veces. Aceptaron con el tiempo, con límites. Aprendieron a conocer a su abuela, pero nunca olvidaron quién era su verdadera abuela, doña Irene. Elena nunca se volvió a casar, no por falta de pretendientes, sino porque aprendió que estaba completa sola, completa con sus hijos, completa con sus decisiones. Una tarde cualquiera, con sus hijos ya grandes, Elena regresaba del mercado, el mismo mercado de siempre. Pasó por el puesto donde todo cambió y sonrió. Porque ese día, hace 7 años, cuando los mundos chocaron, no fue el final, fue el principio. Un verdadero comienzo, de dignidad reconocida, de decisiones validadas. Entró. Miguel estudiaba medicina. Lucas, derecho. 2 chicos que habían sido vendedores de naranjas, ahora profesionales, buenos hombres. Hola, mamá, dijeron al unísono. Hola, mis amores. Y Elena miró a su alrededor. Una casa sencilla, con muebles modestos, pero llena de amor, llena de logros honestos, llena de dignidad que nadie jamás compró. Valió la pena. Cada lágrima, cada adversidad, cada noche de insomnio. Valió la pena tirar el dinero, porque 50.000 reales compran muchas cosas, pero no lo que ella tenía.